¿Qué tal? De nuevo aquí en Dominó, todas las semanas aquí presentes. Antonio, en una semana, iniciamos una semana bastante compleja por el tema, en primer lugar, de la inseguridad. Sí, ha habido tema, preocupación central. El gobierno está convencido que ha sido uno de los temas centrales de su retroceso electoral, junto a otros. El gran tema es que son muchos los temas que han llevado a la mala performance del oficialismo en las elecciones. Uno de ellos lo estuvimos considerando, tiene que ver con todo el llamado impuesto al salario. Se le dio una solución que ha generado muchos problemas por las distorsiones, inequidades que ha generado. Hay todo otro sector de la población trabajadora que ha quedado al margen de los cambios de ganancias, el caso de autónomos, el caso de monotributistas, y el tema de inseguridad también con giros de 180 grados, con lo cual no se sabe muy bien a qué es lo que está apuntando el gobierno, y además con muchas desprolijidades, porque traen gente del norte, la traen para el sur, gente mal equipada, gente que no conoce inclusive las localidades que tiene que hacer la vigilancia, con lo cual se termina anulando y generando nuevos problemas, como así pasa en el terreno económico o en el terreno social, también pasa en el terreno de la inseguridad. Además, perdón, Ismael, te voy a decir algo. Sí. Cuando vos convocás para combatir la inseguridad a miembros de una fuerza, cualquiera sea, y los ves por las calles del conurbano, como yo los he visto por las calles de mi pueblo de Banfield, municipio de Insaurralde, tocando timbres y pidiéndole con una gran educación a los vecinos, con una gran educación y con mucha vergüenza, un poquito de yerba o azúcar o un poquito de agua caliente, estás en problemas, porque es gente que no porque necesite la yerba no va a poder combatir al delincuente, pero sí te está demostrando que es gente que está desguarnecida en general, de una manera relegada. Hay gente que ha sido tirada ahí en ese barrio y que sale y que cuando tiene necesidad toca el timbre y pide un poquito de yerba o de azúcar. Digo, si esas personas, que insisto, son de una fuerza que se manejan con una enorme corrección, son los que tienen que estar preparados, atentos y vigilantes para combatir el delito, estamos en problemas. Así es. Y otro tema muy pero muy importante es que durante todo este año, fundamentalmente, la industria argentina creció con mucha desigualdad, disparidad. Teníamos sobre todo el sector automotor, que estaba pujante, los demás sectores no lograban arrancar y un poco la industria automotriz compensaba en parte el hecho que textiles u otros sectores no estaban creciendo. Arrastraba sobre todo en el tema de autopartes, el tema de neumáticos, pero llegó una mala noticia para la Argentina que tiene que ver con Brasil. Brasil ya no va a crecer como se esperaba que creciera. El real se está depreciando de una manera importante, por lo tanto pierde competitividad la industria argentina respecto de Brasil, y ya en muchos sectores con el retroceso automotor comenzaron suspensiones en la industria automotriz y en la industria del neumático. Por eso este va a ser uno de los temas que vamos a considerar con Mariano Lamotte, que es de la consultora ABCEP, y con Maxi Bronzuoli, que es del Sindicato de Neumáticos de San Fernando. Ismael, sí, y ojalá que este tema que vamos a tratar hoy aquí, que es un tema de fondo porque tiene que ver nada menos que con la desaceleración de Brasil y el empleo en la Argentina, no confunda más a un gobierno que está evidentemente absolutamente confundido. Esto se ve por las actitudes y por las cosas que ha hecho la presidenta de la República en la reunión del G20, por las críticas que llueven desde el propio kirchnerismo sobre su candidato, el intendente Insaurralde, lo cual, y por las fugas que hay hacia el masismo, lo cual me parece que ha colocado al país en un ventarrón político, que esperemos que no se convierta en un tsunami, porque todavía falta para las elecciones de octubre. Lo que ha ocurrido han sido unas primarias, una gran encuesta, y ojalá que si al gobierno, como preanuncian los encuestadores, en octubre le llega a ir mal, el gobierno tenga la sensatez de poder acomodar las cargas a la nueva realidad, porque es imperioso y necesario que, no ya que Cristina gobierne hasta el 2015,
que lo haga ordenadamente y acompañada, ahora sí, de toda la dirigencia política. Aquí también le va a caber una responsabilidad a la oposición, porque si la ven débil y le empiezan a comer los talones ya el 1 de noviembre, no sé cómo sigue. Pero yo te pregunto, ¿vos qué crees que va a pasar? Primero, desde el propio oficialismo... Yo espero que la presidenta no se invente el auto... pero de un primero, golpe que no está. Desde el propio oficialismo no esperaron octubre para una parte... Para escaparse. Imagínate, bueno, eso es peronismo puro. Imagínate si el resultado electoral es adverso a fin de octubre. Segundo lugar, vos ves que la oposición, según mi entender, lo que quiere es que la tarea sucia respecto a la situación económica y la situación social la pague el gobierno y ver si ellos pueden acceder al poder ya con esa tarea realizada por otro. Y creo que desde el propio gobierno lo que quieren es, bueno, tirar lo máximo posible para que esa responsabilidad le caiga a la oposición. No veo que hay hoy en la Argentina ningún espíritu de colaboración, sino todo lo contrario. Eso estoy pidiendo, que la dirigencia política, y aquí sí la presidenta tiene que dar el ejemplo, porque es la máxima autoridad, se ponga los pantalones largos, por decirlo de una manera muy coloquial, y lleve la Argentina ordenadamente hasta que se produzca la transición que se tiene que producir por medio de los votos en el 2015. Nada más. Esta es la introducción de Dominó. Quédese todo el debate sobre la situación en la industria y sobre todo el empleo. ¿Qué pasa con el empleo? Porque ya se han anunciado algunas suspensiones y bueno, si esto continúa, un tema clave central que tiene que ver con la vida de los argentinos estaría realmente en cuestión. Quédese unos segundos. Presenta Petrobras. Parque temático Tierra Santa. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. UMED, tu derecho a la excelencia. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. ...25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.consejo.gov.ar. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-2222-444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Presentó Petrobras. Bueno, como adelantamos, vamos a analizar todo lo que tiene que ver especialmente, no ya en la economía, sino específicamente el tema de la industria, y por eso a Mariano Lamotte le vamos a preguntar qué está pasando en la relación con Brasil, que está perjudicando de manera tan en particular a todo lo que tiene que ver con autos. A ver, aún no se ve el impacto de... Se va a empezar, a ver, se empieza a ver el coletazo, el primer coletazo, o las primeras señales. Brasil el año pasado hizo un gran paquete de medidas para promover la
el crecimiento del patentamiento de autos, de la venta de autos, sumado a eso que nos benefició es, perjudicó con esas medidas las importaciones extrazona. En paralelo hizo un gran paquete de medidas para empujar su economía, para que vuelva a un sendero por arriba del 3% de crecimiento, pero no lo ha logrado. Brasil ha caído en un problema en la actualidad. Históricamente, en los últimos años, cuando Brasil tiene un sistema de metas de inflación, o sea, lo que busca es que la inflación no sobrepase el 6,3%, que es la inflación techo, porque busca la estabilidad macroeconómica, porque eso le ha funcionado en los últimos años, sube la tasa de interés. Eso antes lo que hacía es que entren capitales del exterior, acumulaba reservas, su tipo de cambio se apreciaba. Hoy la situación cambió. Sube tasas de interés, no entran capitales. Y se están yendo. Se van capitales porque cambió el mundo. Y Brasil dejó de estar de moda también. Los emergentes dejan de estar de moda, y más aún cuando cambia lo que va a pasar en Estados Unidos, que hay tendencias a que pueda haber suba de tasas, etc. Y empieza a haber más temor por el riesgo de emergente. Empiezan los emergentes a tener déficit de cuenta corriente, etc. Se van. Entonces, el real, cuando todos proyectamos un 1,90 para este año, el real hoy está en 2,50 contra el dólar. Eso hizo que toda la devaluación que hizo Argentina a lo largo de este año se quedó anulada. Contra Brasil es cero. Y si lo miramos de abril a julio, ahora es esto menos 7%. ¿Va a continuar esta situación? Porque algunos dicen, no, esto es transitorio, en 2 meses que se remonta. Brasil no está teniendo una política como la Argentina de devaluaciones año a año. Brasil va a devaluar esta vez hasta que ajuste a un nuevo nivel donde va a funcionar su economía, pero ese nivel, con nuestra tasa de devaluación y nuestro nivel de inflación, ya nos pone un objetivo más allá. Pero el gran problema de Brasil... ¿Pero por qué se va a estabilizar el real en Brasil? Porque su balanza comercial va a ajustar, o sea, va a tender a un tipo de equilibrio, porque su nivel de inflación... ¿Pero se va a seguir yendo los dólares? ¿Se van a seguir yendo No se van a ir hasta el infinito los dólares. ¿Cómo? No se van a ir hasta el infinito. No, el infinito no, pero basta con que se vaya una gran cantidad para que se siga devaluando la moneda. Bien, pero en algún punto eso me recesiona la economía de Brasil. A ver. ¿Pero cuándo cambiaría la situación de Brasil? Sube tasa de interés para desalentar el consumo. En vez de que se le aprecie la moneda como pasaba antes, porque entraban por alta tasa de interés, la moneda se le sigue devaluando. Eso le mete más presiones a la inflación y, consecuentemente, necesita subir más la tasa. Eso va a conducir indefectiblemente a una economía brasilera que tiende a menor crecimiento. Bueno, ahí está. Y consecuentemente va a ajustar su balanza de pagos. Por eso ese menor crecimiento nos va a afectar a nosotros. ¿Por qué motivo? Porque, eso es lo importante, claro. Porque nosotros comerciamos con Brasil y Brasil va a decir, como crezco menos, compro menos, y al revés, quiero vender más. Entonces, la pregunta, teniendo en cuenta que ya hay suspensiones en autos y en neumáticos, esta situación, que es la pregunta, antes de darle la palabra a ver cómo está la situación desde el punto de vista obrero o sindical, ¿esta situación se puede prorrogar mucho tiempo? 2014 va a ser un año bastante complicado como este, más allá de que es un año de elecciones. No tiene mucho margen Brasil de hacer una política expansiva, como lo hizo en 2010. Hay que la industria, obviamente, la industria ya vivió su mejor semestre. ¿La industria argentina? Está terminando su mejor semestre. ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes perciben desde las fábricas? Nosotros, desde el Subna San Fernando, vemos que es neumático, que nosotros representamos a la fábrica FATE, a los trabajadores. Desde nuestro sindicato consideramos de que hay una devaluación importante en Brasil, pero dentro de la fabricación de neumáticos de la planta Radio Automóvil se descendió un poco la producción, pero venían muy acelerados en 12.500 cubiertas diarias de la fabricación de neumáticos de radial auto y camioneta, de lo cual la empresa exporta a Brasil el 70% de la fabricación total. ¿A mucho? Sí, es mucho. ¿Empezó a mandar menos ahora? ¿Cómo? ¿Empezó a mandar menos? Sí, lo que denuncia la empresa, o lo que dice la empresa, es que bajaron las ventas en Brasil, y de lo cual venían con una capacidad de producción muy alta, y la única solución de bajar el sobrestock que tienen los depósitos
era suspender al personal 2 días a la semana, de lo cual empezó a partir del día 29 y 30, y el 5 y 6 también suspendió. Ahora, Maximiliano, ustedes que conocen mejor que nadie el movimiento interno de la fábrica y lo que produce, ¿se nota una merma o no? ¿O todavía la fábrica con lo que tenía estoqueado, digamos? No, actualmente está fabricando 10.500 cubiertas, que es una producción normal. ¿Pero es menor o igual que...? No, estaba en 12.500. No, 12.000 cubiertas es la fabricación máxima que venía fabricando esa cantidad. 10.500 es una fabricación normal. De lo que va a los últimos años. Aquel tope ya está. Claro, aquel tope que hizo la empresa, incluso para llegar a ese tope, convocaba a los compañeros en franco, pagándole al 200%, hora extra, muchísima hora extra para poder alcanzar esos niveles de producción. Y de una semana a otra informa que está en crisis esa planta de red del automóvil e informa que va a suspender. Nosotros lo que no vimos de parte de la... ¿Hasta cuándo suspende? El sindicato, la comisión directiva, que el secretario general Pedro Guasiesco, firmó un acuerdo por 3 meses. ¿Hay suspensiones por 3 meses? Sí, por 3 meses. La empresa, ¿2 veces por semana? Sí, 2 veces por semana. La empresa tiene la potestad de informar 72 horas antes al personal de que va a ser suspendido. Nosotros, de nuestra parte, consideramos que la empresa no tomó las medidas adecuadas antes de llegar a la suspensión de nuestros compañeros. No dio vacaciones, tampoco dio vacaciones a los compañeros que tienen vacaciones pendientes y no tomó los recaudos pertinentes porque hasta último día la empresa estaba convocando a los compañeros a hacer hora extra para poder llegar también a las 10.500 cubiertas. Ahora, Maximiliano, ¿qué noticias tienen ustedes, sobre todo los que tienen actuación sindical, de lo que esté ocurriendo en otras fábricas de autopartes que también exportan a Brasil? Hasta ahora... ¿Qué es lo que saben? ¿Qué les dicen sus colegas? Sí, hasta ahora nosotros acá en Buenos Aires no tenemos grandes novedades de que se puede llegar... De la fábrica de cajas de cambios en Córdoba, que había suspensiones. Sí, en Córdoba sí, están habiendo suspensiones, pero acá hasta ahora no se llegó a suspender ni la planta de Volkswagen de Pacheco, ni Ford, ni todas las fábricas automotrices. Ahora vayamos al tema más general económico. A partir de esta situación en la industria, Mariano, ¿qué es lo que puede llegar a la economía? Porque se hablaba de que este año la economía podía llegar a crecer un 5%. Algunos vaticinaron, entre 4 y 5%. A la luz de lo que vos señalaste, que el primer semestre fue lo mejor, y digamos... No, fue el primer semestre, desde mayo a septiembre fue lo mejor. Puede quedar algo de consumo, con todas las medidas que se realizaron y obviamente una gran heterogeneidad. Aquellos sectores productores de bienes durables para el mercado local van a estar bien, porque los pesos, sigue habiendo empleo, sigue habiendo excedente de pesos. Y la gente le quema los pesos. O se van a turismo, o se van a blue, o se van a consumo o a precio, llamémosle. Pero la lógica indica que el mercado externo, o sea, la producción local, el mercado externo lo va perdiendo, salvo con Brasil, que depende del crecimiento más que de la competitividad con Brasil. Ahí hay que olvidarse tanto, no hay que pensar tanto en el tipo de cambio, sino en la demanda doméstica de Brasil. Perfecto. Ahí está el foco del problema. Hoy en autos todavía estamos bien porque lo que estamos aumentando, a pesar de que autos crece a 0%, el patentamiento en Brasil, nosotros estamos aumentando la participación, la inserción. Entonces, todavía ese aumento de inserción nos está beneficiando. El año que viene ya es un hecho dado. Estamos comparando contra cosas iguales. Entonces, el año que viene ya lo vamos a ver más perjudicado. No hay inversiones como para aumentar capacidades. Supongamos que querríamos aumentar a 13.000 unidades diarias de cubiertas. Es imposible, porque no hay capacidad instalada. Lo cual, al no haber inversiones fuertes en los últimos 2 años, por las condiciones macroeconómicas y políticas bien conocidas, si no hay inversiones no se genera empleo, porque hoy aumentar producción solamente con empleo es muy caro. El salario, lamentablemente, en términos internacionales, no de poder adquisitivo, está muy alto, lo cual hace competitivamente imposible. Entonces, solamente le ha quedado a la industria focalizado un poco Brasil y fuerte el mercado doméstico.
Cuando ese mercado doméstico, ya por segundo año, los salarios crecen igual que la inflación, ya no hay aumento del poder adquisitivo, ese mercado doméstico con industrias que tienen fuertes subas de costos en dólares, empieza a crujir. ¿Bien? Y ya deja de ser tentador y empiezan a ver esta cosa de solamente se produce de manera rentable. Si yo tengo que pagar el doble el salario porque estoy usando horas extras, claramente esa producción adicional deja de ser interesante para las empresas. Ahora, desde el punto de vista sindical, ¿cómo están viendo ustedes el panorama sindical? Porque el tablero se empezó a mover. Muchos que estaban con el gobierno se empezaron a pasar a... en otra parte, al masismo. Digamos, vieron cómo venían las encuestas y dijeron, bueno, ahora la cosa pasa por otro lado y empiezan a abandonar el barco oficialista. Sí, el modelo sindical últimamente se acomodan a donde más tiene el poder aquel político que puede perfilarse hacia el gobierno. En el caso de las cúpulas sindicales, bueno, estamos viendo eso. Ahora, ustedes están en un sindicato cuya dirección es, digamos, pro-kirchnerista, ¿o no? Sí. Está en la CTA de Yasky. Exactamente. ¿Cómo lo ven eso? Nosotros somos una seccional de la cual es oposición a la comisión directiva. Nosotros, de nuestra parte, consideramos que la independencia de un sindicato tiene que estar en primer nivel y después, posteriormente, obviamente, es la decisión de los compañeros, que es la cual tenemos que ir trabajando. Pero nosotros, de nuestra parte, somos críticos a todas esas políticas que usan al sindicato para poder acomodarse en un nivel político que lo pueda en un futuro acomodar en una banca. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo que suceda eso. De nuestra parte, consideramos que este gobierno, las políticas que implementó en los últimos tiempos, fue muy perjudicial para la clase trabajadora. De hecho, nosotros este año nos empezamos a organizar desde el SUBNA San Fernando con muchos sindicatos, comisión interna, delegados y trabajadores para poder enfrentar las políticas que va en contra de la clase trabajadora. Ahí va una pregunta. Sí. A la luz de los cambios en ganancias, porque ustedes estaban afectados, los trabajadores, por el impuesto a la ganancia. Sí. Con estos cambios que hubo, tal cual salieron, ¿ustedes se ven beneficiados, se ven perjudicados, se mantienen distorsiones? ¿Cómo quedó la situación? No, se mantienen distorsiones. Nosotros tenemos un nivel salarial de 10.500 pesos, de lo cual los compañeros... Entonces, a partir de septiembre no van a tener descuento de ganancia. 10.500 pesos el promedio actual, pero nosotros a partir de enero tenemos un 5% más. O sea que se va arriba de los 11.000. ¿Enero del año próximo? Sí, en enero del próximo año. Pero digamos este año. Este año a ustedes las horas extras les pesaba mucho. Sí. Inclusive, digamos, un 70% de los trabajadores va a seguir afectado. Un 30%, que es una parte mínima, posiblemente no les llegue. En este nivel salarial quedarían excluidos. ¿Cómo? Los que están en 10.500 pesos, o similar, quedarían excluidos. Pero como hubo muchas horas extra, se han pasado los 15.001 pesos en bruto, los compañeros. Entonces no quedan excluidos. No quedan excluidos. Por eso nosotros comparamos que el compañero que no hizo hora extra durante el año, que es imposible, porque pero para si por llegar, alguna razón el que por alguna razón se ve favorecido. Claro, pero es muy poco. La cantidad de compañeros que tenemos es 1.575 compañeros, de lo cual nosotros vemos afectados el nivel de ganancia que tiene por este impuesto que cada vez es mucho mayor, porque nosotros actualmente tenemos 10.500 pesos básico promedio, pero tenemos un premio que es muy variable, que juega un 42% del salario. Entonces, si el compañero tiene un buen premio, que es a la producción, considerando el salario básico supera. Entonces, bueno, este cambio que hubo, a nosotros nos parece que no es lo que estamos buscando, porque nosotros estamos por la abolición del impuesto al salario y los topes de las asignaciones familiares que se eliminen completamente y que sea igual para todos los trabajadores. Otra cosita más, que es para redondear, nosotros estamos en contra de la precarización laboral, que dentro de este plenario que se está organizando el SUBNA San Fernando,
estamos tratando de que eso se elimine. ¿Alcanza esto del impuesto a las ganancias para que el consumo no se aplane tanto como usted decía recién? ¿O? La suma de las últimas medidas, el aguinaldo, más lo de ganancias de aguinaldo, más lo de ganancias de ahora, que es una medida muy parche. Fijémonos en lo que sucede. Si justo un mes te hicieron trabajar franco y muchas horas extras, apoyando a una empresa para que pueda aumentar la producción, llamémosle, te castigan. Hoy estás castigado. Y a su vez, hoy, como la industria viene tendiendo a la normal, vamos a decir, dejaste de tener esas horas extras, entonces vas a hacer base imponible con un salario de 12.000 o 10.000. Entonces, claramente, cuando uno hace política económica parche, suceden estas grandes distorsiones en la economía y estas grandes inequidades. Va a alcanzar, y quizás con esta última medida de ganancias, dure un poquito más, y a su vez con la inflación, y la verdad es que todo peso extra tiende a ir a consumo. Una última pregunta, porque ya nos están marcando el tiempo. El tema de la deuda, ¿cómo influye en la economía? Este tema del juicio, que la Corte Suprema de Estados Unidos tiene que dar el veredicto final, paraliza inversiones. Hoy todo el mundo está a la expectativa de decir, yo no hago nada hasta tanto no se clarifique el tema. ¿No? Ya la decisión de no hago nada ya está. Ya está. Había muchas condiciones. Y no cambia. Lo que sí no, pero pone... Si cambia, cambiaría para peor, no para mejor. No había señales claras de si iban a querer acceder a los mercados financieros internacionales. Ahora queda claro que no. Ahora queda claro que es mucho más difícil. No sé si que no o es mucho más difícil. Obviamente, si el juicio logra llegar hasta fines de 2014, hay un aire, porque se puede negociar mejor con los holdouts. Pero sí le deja una herencia más difícil para la próxima gestión. Hoy tenemos que tratar de ver esta gestión cómo va a funcionar con parches hasta fines de 2015. Pero si van dejando deudas muy grandes, o sea, está claro. No va a alcanzar solamente con buena intención y mejoras en las expectativas y la confianza. En parte está señalando lo que vos señalaste en la introducción, el tema de una transición muy larga, 2 años, a partir de octubre, con muchos problemas de por medio y... un escenario político que no ayuda, ¿no? Que no ayuda porque Lo más difícil de leer es la reacción post-octubre. Post-octubre. A partir de ahí se va a poder empezar a delinear los próximos 2 años. Les agradecemos vuestra presencia aquí en Dominó y nos reencontramos la semana próxima. Hasta el lunes.